Hay un mundo que necesita del Evangelio, pero para eso se necesitan levantar discípulos. Y el tema de del día de hoy se llama discípulo o un vago. Apúntale. Y ya desde que estamos empezando ya me están entendiendo para dónde voy, ¿verdad? Discípulo o un vago. Puede ponerle vago, vagabundo, sinvergüenza o cualquier cosa de esas. Ahora, esto de vago no es para ofender a nadie, es porque está en la palabra y ahorita lo voy a mencionar, está en la Biblia. Y me sorprendí cuando leí el texto en griego, porque no aparece en nuestras traducciones así, pero en el griego sí aparece vagabundo. Así aparece y dije, wow, el original es fuerte. Y ahorita lo vamos a ver. Discípulo vagabundo. Vamos a Hechos 19, 1 al 3. Los extrañé mucho. Solo pocas personas me extrañaron. Esperaba que se escuchara. Nosotros también, padre. Gracias, hermana. Gloria a Dios por esas pocas ovejitas que me aman. Los extrañé mucho. ¿Y saben qué también extrañé más? Nuestra comida, hermano, nuestra comida. No hay otra comida como la mexicana en ningún lugar de la tierra. ¿Dónde estás? Amén. Hechos 19. Dice en el versículo 1: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, porque hay una historia, Hechos es la historia de un recorrido evangelístico por las naciones, amén. Esos Hechos, la historia de la evangelización mundial. De eso se trata el libro de Hechos. Y cómo el Espíritu Santo la guió, la condujo, la administró, y lo que se logró en esos primeros 100 años. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, diga conmigo, discípulos. Pablo encuentra a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Vamos a leer más versículos, pero ahí vamos a parar un momento en el versículo 3. Y estamos viendo cómo Pablo ya ha recorrido bastante. Ya han pasado unos 20 años desde que Pablo recibió la palabra del Señor, desde que Pablo cayó en tierra después de haber visto aquella luz enceguecedora. Ha pasado mucho, ha viajado mucho Pablo. Pablo ha fundado iglesias, Pablo ha generado equipos. Sus propios discípulos ya han discipulado a personas. Y Pablo está recorriendo diferentes regiones, ¿verdad? Vemos que dice aquí: recorriendo las regiones superiores vino a Éfeso. O sea, Pablo está viajando y yendo a los grupos, yendo a las iglesias que se han levantado, visitando judíos, visitando creyentes y dándoles más exactamente el evangelio y preparando a la iglesia. Llega a Éfeso y dice que hallando a ciertos discípulos. Algo que escuché yo en esta conferencia que me llamó la atención, porque un hermano estaba hablando de cómo han hecho recorridos en moto. Y en una moto de 100 cilindradas, algo así, una moto pequeña, dice, lo que hubiera hecho Pablo con una moto. Porque Pablo lo hacía a pie. Algunas veces en barco porque era caro, y a veces fueron viajes donde naufragó porque no eran los barcos del día de hoy tan seguros y con toda la sofisticación del GPS y los instrumentos y los avances tecnológicos que hoy tenemos. No, en aquel tiempo era: métete al barco y pídele a Dios llegar.
Y otra cosa, cuando andaban en los caminos, en sus bestias, caballos, burras, lo que fuera, a veces los asaltaban y cuando asaltaban mataban a las personas. Viajar era un peligro, pero Pablo está recorriendo las regiones y buscando a los discípulos. Encuentra a ciertos discípulos y les dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y aquí esta pregunta a mí me deja ver claramente dos cosas. Uno, sí son cristianos, porque Pablo sabe que han creído. Él no pregunta: ¿creísteis? Él dijo: cuando creísteis. Y lo estoy cambiando, lo estoy volteando o diciéndolo de diferente forma. Cuando creísteis, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Porque Pablo ha entendido qué importante es la obra del Espíritu Santo en nosotros, la llenura del Espíritu Santo. Lo hemos hablado en otros temas, no voy a profundizar mucho, pero debemos ser constantemente llenos del Espíritu Santo, como lo dice Efesios 5:18. Lo vimos, creo, en mi última enseñanza. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces ellos creyeron en el Señor, habían sido bautizados, se habían arrepentido de sus pecados, le habían entregado su vida al Señor, pero no sabían acerca de la gracia que era la vida de Emmanuel, Dios con nosotros, la activación del Espíritu Santo en sus vidas. ¿De qué me habla esto? Estos discípulos tenían una formación incompleta. Primer punto, estos discípulos tenían una formación incompleta. Se puede ser salvo, se puede ser cristiano, pero incompletos en nuestra formación. Y aquí yo escribí una pregunta, y tómatela a título personal, te la hago a ti, no se la hago a Paco ni a Kiko, sino a ti. ¿Cómo está tu formación espiritual? ¿En qué nivel estás espiritualmente? Y hablo de tu formación. No estoy preguntando si eres salvo, porque muchos dirán: no, yo amo al Señor. No estoy hablando si lo amas, no estoy diciendo si vienes a la iglesia, estoy hablando de tu formación. ¿Qué tanto conoces, qué tanto has profundizado en el Evangelio, en la doctrina y en tu ministerio? Amén. ¿Cómo está tu formación? Veremos que quien no es discipulado se vuelve un vagabundo. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Quien no es discipulado se vuelve un vagabundo, y necesitas de alguien que te muestre más exactamente el camino de Dios. Esto pasa en los versículos anteriores. Vamos a regresar unos versículos antes, ahí en el capítulo 18, en el versículo 26, donde habla de Apolos y habla de los discípulos de Pablo que escuchan a Apolos predicar, y dice en el versículo 26: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. ¿Quién? Apolos. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente ¿qué? El camino de Dios. Más exactamente. Como ya lo vimos en el tema del camino, Apolos había sido instruido en el camino del Señor. Como lo vimos en ese tema, el camino es el título que le da el Espíritu Santo al grupo de personas que habían creído en Cristo Jesús. Se le llama el camino del Señor, se le llama el camino de salvación, se le llama el camino de Dios, se le llama el camino. Pablo se refiere al movimiento como el camino, y él llega a decir: yo los perseguía el camino, pero ahora soy parte del camino. Es el título que le da el Espíritu Santo. Apolos había sido instruido en el camino del Señor. Era un hombre fervoroso, un hombre que conocía la Escritura, pero su conocimiento era limitado. Y cuando le encuentran a Aquila y Priscila, dice que le mostraron, le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué significa esto? En ese pequeño y breve encuentro de Aquila y de Priscila, era una pareja, ellos le dan un discipulado. Ellos le muestran más exactamente el camino. Y después en el versículo 28 vemos que ese tiempo con Aquila y Priscila hizo de Apolos un hombre que tenía el evangelio preciso y exacto, y dice la palabra que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era ¿quién? El Cristo. Quiero preguntarte en esta tarde: ¿tú puedes demostrar a través de las escrituras que Jesús es el Cristo sin tu manual y sin la Biblia en la mano?
porque el Espíritu Santo te querrá usar en muchos momentos donde no vas a tener la Biblia en la mano, donde no vas a tener un manual con 12, 33 lecciones. No vas a tener nada de eso. Tú tienes que tener la Escritura aquí y un entendimiento claro del Evangelio. Y el Espíritu Santo te va a llevar. Muchas veces Dios te va a usar para evangelizar personas que no conocen y quieren conocer, pero Dios también te va a llevar a dar testimonio a personas que no quieren escuchar, pero se les tiene que hablar para testimonio, porque un día van a comparecer ante el tribunal. Y va a haber personas que se van a oponer, y habrá momentos en los cuales personas estarán bien preparadas para refutar el Evangelio, y tú tienes que estar listo para disputar con sabiduría, claro, porque no es el deseo disputar, pero para presentar defensa, como dice la Escritura. ¿Estás capacitado? Le hablo a cada uno de ustedes en este lugar, aún a los que tienen poco tiempo, y con más seriedad y con más fuerza a los que ya tienen mucho tiempo en el camino. ¿Estás listo, como dice aquí, para refutar públicamente a los que se oponen y demostrar por las Escrituras que Jesús es el Cristo? Y no estoy hablando de nada más decir Juan 20:31, 1 Juan 5:1, no son nada más 2 versículos, mi hermano. No es nada más Génesis 3:15, es toda la Biblia. ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Lees la Escritura diariamente? Tenemos un devocional y es una ayuda impresionante, es precioso ese devocional. Vamos a seguir vendiéndolo aquí. Ojalá y más personas sean más serias y estén leyendo la Biblia diariamente. Pero yo hablaba hoy con alguien y le decía, yo no estoy hablando del devocional, estoy hablando de ti mismo, leer la palabra, cualquier libro, a cualquier hora, y estarlo estudiando todo el libro. Y leer para comprender, no solamente leer porque tengo que leer, sino leer para entender la Escritura, porque un día voy a dar testimonio. ¿Cómo está tu formación? Quien no es discipulado se vuelve un vagabundo. Necesitas de alguien que te muestre el camino, el Evangelio más exactamente. Vamos al versículo 4 y vamos a leer del 4 al 10 del capítulo 19. Dijo Pablo, le dice a esos discípulos: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Amén. Vemos otra vez claramente que el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Amén. Esto es algo que vemos una y otra y otra y otra vez. Por eso hablamos tanto de Jesús el Cristo. Por eso insistimos en esta palabra. Y al que no le gusta, y al que le aburre, y al que ya se desesperó con esto, algo no anda bien en ti. Algo no anda bien. Porque es el Evangelio. Y si has nacido de nuevo, debe de haber amor por esto, deseo de conocer más, un interés. Cuando hay lo contrario, cuidado, examina tu salvación, examina si estás en la salvación, examina si estás en la fe. ¿Qué creen? Estuvimos ahí en el evento en Colombia, en la concentración de discípulos, y eran pastores muchos de un corte fuerte, profundo, internacional. Estábamos ahí, y ¿saben de qué nos hablaron? Del problema fundamental de Mateo 16:16, otra vez. Pero es impresionante que aunque te están dando la misma palabra que ya conocemos, que hemos oído, hay una profundidad cada vez. Y yo salí tan bendecido como si hubiera sido la primera vez. En realidad es lo que es el Evangelio, es algo que se revela de forma nueva cada vez.
Y Pablo, cuando llega a Éfeso y encuentra a los discípulos, les dice primeramente: ¿han sido bautizados en el Espíritu Santo cuando creyeron? No sabemos que hay Espíritu Santo. ¿En qué fueron bautizados? O sea, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo fue su formación? Fuimos bautizados en el bautismo de Juan. ¿Qué era el bautismo de Juan? El bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento de pecados, confesión pública, para preparar los corazones para creer en el Cristo que estaba por ser manifestado. Y Pablo lo explica. Juan bautizó ciertamente para arrepentimiento, dice ahí el versículo 4, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Y Pablo explica otra vez: el evangelio es que Jesús es el Cristo. Dice la palabra: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Porque hay tres bautismos: el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en la lección del bautismo. La doctrina del bautismo. Esa doctrina son los rudimentos de la fe de Hebreos capítulo 6. Y tú los debes de saber. Si no tienen los rudimentos, no tienen los fundamentos. Y dice Proverbios, creo que es el capítulo 14, si el justo pierde los fundamentos, ¿qué va a pasar con él? Y Pablo explica: el bautismo de Juan es un fundamento, pero es para que tú creas que Jesús es el Cristo. Ellos se bautizan nuevamente en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, la imposición de manos es otro rudimento de la fe que viene en Hebreos 6. Amén. Tienes que saber de qué se trata la doctrina de la imposición de manos. Dice: hablaban en lenguas y profetizaban. Le sucedió el evento del Pentecostés de Hechos 2 a estos discípulos de Éfeso. Eran por todos unos 12 hombres. ¿De qué me habla que eran 12 hombres? No se trata de multitudes, se trata de dignos. Los dignos son los que van a transformar una ciudad. Los dignos son los que van a transformar una nación. Los dignos son los que van a transformar el mundo. Eran 12 discípulos. Si Pablo llegara el día de hoy aquí, le buscaríamos hacer una conferencia para 5,000 personas o para más en la capital, y reunir a toda la élite pastoral para escuchar al gran Pablo. Pero Pablo estaba aquí con 12 porque eran dignos. Y dice la palabra: y entrando Pablo en la sinagoga, porque él siempre hizo eso, buscó las sinagogas. ¿Qué era la sinagoga? Un lugar donde se reunían los judíos en cualquier nación de la tierra para leer a Moisés. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. ¿Cuántos sábados hay en 3 meses? 12 o 13 o hasta 14, dependiendo de cómo son, qué tipo de mes sea. Pero habló por lo menos unas 12 veces, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a quienes. Está muy calladito, no tiene pilas el día de hoy. Se puso Rayovac en lugar de Duracell. Separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. De ahí sale el título de nuestra conferencia de la cual venimos: Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Quiero leer nuevamente el versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo se dedicó 2 años en ese lugar. Sabemos que era guiado por el Espíritu Santo y había un tiempo especial allí, en esa región. Y Pablo se mete a una escuela. Pablo entró en la sinagoga, pero en la sinagoga no lo quisieron escuchar, se endurecieron y empezaron a maldecir el camino, empezaron a maldecir el evangelio de Jesús el Cristo. Literalmente eso significa. Pablo ve que no quieren y él agarra a los discípulos y que agarra y que les dice: vamos a la escuela de Tirano. Y por 2 años discipula a esos 12 y a más. 2 años. Pablo, que podía estar viajando por otras naciones, les dedica 2 años de su precioso ministerio.
y está allí en esa escuela discutiendo, dice aquí, enseñando, y dice que todos los que habitaban en Asia, ¿cuántos saben que Asia está bien grandote? Asia es un continente. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, o sea, no fue solamente para judíos, sino también a todos los gentiles, oyeron la palabra del Señor Jesús. El discipulado, el verdadero discipulado, según no el bíblico, sino el de la Biblia, que son dos cosas distintas. Hemos hecho muchas veces discipulado bíblico y tiene un pequeño fruto, pero el discipulado de la Biblia genera evangelismo de alto impacto. Cuando alguien es verdadero discípulo, como lo decía mi cuñada Mini, cuando el evangelio entra, genera que tú lo proclames. Cuando realmente está siendo bien discipulado, eso es imposible que alguien que es discípulo no esté participando del evangelio. El que no participa no es discípulo, es un vagabundo. 2 años, todos oyeron la palabra del Señor. Cuando tú te preparas en la palabra de Cristo, puedes dar una respuesta al mundo. Yo me he encontrado con algunas personas que dicen, no, yo sí comparto, y les pregunto, ¿cómo compartes? No, pues les pongo una canción, o les digo que Jesús los ama. Eso no es evangelismo. Los mormones lo hacen mejor que tú. Hay mucho testigo de Jehová que proclama su falso evangelio mejor que tú. Y esto es porque no te has discipulado y porque te has convertido en un vago. ¿Qué significa la palabra discípulo? La palabra es matetes, con H después de la primera T, matetes. Significa aprendiz, pupilo. Pero me fui a la raíz porque viene de una raíz más vieja, y significa alguien que incrementa su conocimiento por el uso y práctica. Discípulo es alguien que está aprendiendo de alguien más, es un pupilo, un discípulo, un aprendiz, pero está incrementando su conocimiento no solamente por leer, sino por el uso y práctica. Un discípulo es aquel que escucha algo y lo usa inmediatamente y lo practica. Eso es discípulo. Si tú crees que por estudiar aquí conmigo, por venir los martes y apuntar los versículos, tú eres discípulo, pero no lo usas, no lo practicas, no eres discípulo. Y te lo digo con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto, con todo lo que tú quieras, con bombones y pétalos. Pero si tú no usas y no practicas lo que escuchaste de tu maestro, no eres discípulo. Eres un oyente. Eres la semilla que cayó junto al camino y no la entiende, y las aves se la llevan. ¿Cuántos sermones has escuchado? Hazte esta pregunta: ¿cuántos sermones has escuchado? ¿Cuántas reuniones has estado? ¿Cuánto tiempo has estado en el camino? ¿Cuántas veces has venido a reuniones? Y te pregunto, ¿cuántos discípulos tienes el día de hoy? Si la respuesta es que no tienes discípulos, es que te has vuelto un vago. Con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto, con pétalos. Porque yo te amo. Esta palabra es para despertarte, amén. Alguien que incrementa su conocimiento por el uso y práctica. Fue lo que Él nos mandó a hacer. Él nos mandó a hacer esto. Acompáñame a Mateo 28 sin perder esta porción. Pon ahí tu listoncito ahí en tu Biblia y vete a Mateo capítulo 28 al 20. Perdón, capítulo 28 del 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo. ¿Quién se acercó? ¿Y qué les dijo? Ahorita lo vamos a ver, pero son órdenes del jefazo, ¿ok? Esto viene de arriba. Esto viene de la oficina general. No es idea del pastor, no es una moda, no es una onda, es la Biblia. Jesús les dice: toda potestad, que significa autoridad, poder, dominio, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús restauró lo que Adán perdió, amén.
lo restauró porque Él es el Cristo, Rey, sacerdote y profeta. Por tanto, o sea, yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora les toca a ustedes: id y haced discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está la doctrina de la Trinidad. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué nos enseñó Jesús a hacer? ¿Qué nos enseñó Jesús a guardar? ¿Qué fue lo que le enseñó a sus discípulos? Mateo 10, Lucas 10. Los envió en dos. A buscar al digno, a predicar el Evangelio. Es lo que debemos de hacer, lo que debemos de enseñar. Buscar al digno y discipularlo. Está en la palabra. Es el discipulado y el evangelismo de la Biblia que la iglesia ha perdido. Porque muchos por aquí van bien, han empezado a despertar y están empezando a evangelizar, pero no nada más es evangelizar, es discipular. Evangelizar significa proclamar, pregonar las buenas nuevas, que Jesús es el Cristo. Pero cuando encuentras al digno, dice: no te pases de esa casa a otra, quédate allí todo el tiempo. Compra la perla de gran precio, vende todo lo que tienes y compra el campo para quedarte con el buen tesoro. Es como una semilla de mostaza que parece pequeño, pero crece hasta hacerlo más grande en la vida de alguien. Es como una medida de levadura que se pone en la masa y leuda toda la masa. Lo que tú estás haciendo con esa persona, con esa familia que encontraste al llevarle el Evangelio, y tenemos el movimiento de la palabra, que es la forma de empezar el discipulado. Tenemos muchísimas lecciones para que tú trabajes por años, y vamos a hacer más, porque ya se nos están acabando por ahí, algunos ya le están dando la vuelta. Pero cuando tú empiezas a evangelizar a esa persona y a discipular, eso empieza a llenar su vida, empieza a cobrar vida y se vuelve un discípulo que después hace discípulos y se vuelve en un maestro el discípulo que tú tenías. ¿Estás siendo discipulado, iglesia? ¿Estás siendo discipulado? ¿Estás haciendo discípulos? Lo contrario a ser discípulo es ser un vagabundo. Lo que Pablo hace durante 2 años, dice que Dios impactó a esa región, dice en el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que ¿qué? El que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí se traduce en la Reina Valera como exorcistas ambulantes, pero mira cómo lo traduce la Reina Valera antigua y cómo lo dice el griego. Dice: y algunos de los judíos, exorcistas vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Exorcistas vagabundos. Y la raíz de la palabra griega vagabundo es alguien, es perier chomai, que es andar por allí, vacilar, desviar, vagar. O sea, a estos 7 hijos de Seba se les ocurrió, después de ver lo que Pablo estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Dios estaba haciendo a través de Pablo milagros extraordinarios, cosas impresionantes. Aún el Kleenex con el que se limpió los mocos, ¿verdad? Alguien lo agarró y lo puso en la cabeza de un enfermo y se sanó.
cosas impresionantes estaba haciendo Dios por Pablo y por la gente que andaba con Pablo. Y estos discípulos dijeron, hay que decir en el nombre de Jesús. Es que Jesús es el Cristo, es la clave. Hay que decirlo, Jesús es el Cristo. Y ya con eso. Y la verdad estaban atrás del dindín. Estaban atrás de la morralla. Porque la religión deja dinero. Hago una observación, la religión, no el evangelio. El evangelio te deja más pobre a veces. Rico espiritualmente, pero invertimos, damos nuestro dinero. No estamos ganando. Económicamente hablando. Es que hay que decir que Jesús es el Cristo. Mira, son 33 las lecciones y con esto me los zarandeo al chavo y al final le pido los diezmos. Dios sabe las motivaciones del corazón de estas personas, pero eran vagabundos, exorcistas, y ellos dijeron, en el nombre, te conjuro, en el nombre del Señor Jesús, el que predica Pablo, sal de esta persona. Parece evangelio, parecen discípulos, pero no son de Pablo. Andan vacilando, andan por allí, andan de vagabundos. Parece que conocen, han escuchado los temas, han ido a la iglesia, pero el evangelio aún no se les ha revelado. Y hasta dicen, os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, por si me falla la primera, la segunda no, Pablo el poderoso. Y el demonio le responde, ¿a Jesús conozco? Pues claro que sí, pues él fue el que los creó. Él creó a todos los ángeles antes de que cayeran. A Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. Pablo ya tenía su nombre bien reconocido en el mundo de las tinieblas. Lo tenían bien ubicado. Por eso el enemigo le disparaba con todo su arsenal. Sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿qué? Y salta sobre 7. Un hombre endemoniado salta sobre 7 y se los golpea a todos. Digo, entre 7 nos podemos fregar a alguien bien fácil, ¿no? Hasta Richard. Si agarro 7 hermanos de aquí. Ay, Richard, ponte para que te vean. No te creas. Está grandote, pero si yo agarro a 7, tú acá y de allá. No lo zumbamos, ¿verdad, al Richard? Bueno, eso creo. ¿Quién sabe? Pero se los golpea a los 7 y los manda heridos y desnudos. ¿Saben lo que es eso? A ver, Emilio, Adolfo, ven aquí. Tú vas a mostrar lo que es correr herido y desnudo en este momento. No te creas, no te creas. Es broma. Ya venía el hermano, dijo, no, hasta se agarró los botones. ¿Qué significa esto? Salieron avergonzados. Escúchame, si no estás siendo un discípulo, si no estás profundizando en el evangelio, te van a dar una zurra teológica. Porque hay testigos preparados con el falso evangelio. Hay mormones que conocen la palabra. Hay católicos que te van a zarandear con lo de María. Y puro engaño. Puras mentiras, te van a citar Apocalipsis 2 y van a decir que de ahí salió la guadalupana. Y si tú no conoces si nunca has abierto Apocalipsis, si no conoces la palabra, hasta te van a mover, porque no conoces la escritura. Cuando hay porciones tan claras que dicen, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, dijo María. Reconocía que era pecadora. Reconocía que Dios era su Dios. Reconocía la bajeza de su sierva y reconocía el privilegio de ser portadora de la simiente celestial. Me llamarán bienaventurada. Pero como no conoces eso, como no has sido discipulado, como eres un exorcista vagabundo, como eres alguien que imita la palabra, sabes citar las frases, pero no ha sido revelado, porque no ha sido discipulado, el enemigo te va a avergonzar. ¿Quieres eso? ¿Cuántos desean eso?
No ser un discípulo solo te traerá vergüenza y heridas. Vamos a ver el versículo 17, ya estoy terminando. Y dice la palabra que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. ¿Qué fue notorio? Lo verdadero y lo falso. Amén. Fue notorio lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo, y fue notorio lo que los imitadores hacían. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. ¿Temor de qué? De querer copiar, de querer imitar. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Debemos magnificar su nombre. ¿Qué es magnificar? Hacerlo grande. Mostrar que este evangelio de Jesús el Cristo no es algo chiquito, no es algo insignificante, es algo grande. Es la puerta de salvación a todo el mundo. Es el evangelio que salva a las naciones. Es el evangelio que precede la segunda venida del Señor Jesús. Es un tesoro en nuestras manos. Y eso es magnificar el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, libros de hechicería, porque Éfeso era la capital de la hechicería del reino romano. No lo había explicado, pero Éfeso era la capital de las conferencias mundiales de hechicería. Y se vendían libros carísimos de conjuros y agüeros y todo esto. Y la gente creía en el mundo espiritual, creía en la hechicería y se entrenaba a eso. Y ahí iban los grandes sacerdotes y sacerdotisas del ocultismo a dar seminarios y vendían sus libros, vendían sus encantamientos, y la gente salía de ahí súper endemoniada. Por eso cuando Pablo expulsaba a los demonios, se dieron cuenta que ese mundo de lo sobrenatural de Éfeso era solamente el reino de Satanás, y que Pablo estaba predicando el evangelio de la salvación a través de Jesús el Cristo. Por eso fue notorio, y la gente venía confesando sus pecados, confesando sus hechicerías, confesando sus limpias y todo lo que hacían, ¿verdad? Y llegaban confesando el pecado y quemaban los libros, y la suma era millonaria. Ahorita no tengo la cantidad, pero eran millones los que se quemaron en esa hoguera. Yo he visto gente que ha venido al camino del Señor y realmente ha creído en el evangelio, y ¿qué es lo que hacen? Empiezan a quemar todos sus discos de José José, porque hay gente que todavía tiene discos, no CDs, discos. Pero he visto gente que quema sus CDs, que quema sus revistas, que quema sus libros y toda cochinada que estuvieron acumulando durante tanto tiempo del mundo, porque realmente entendieron el evangelio. Desgraciadamente yo veo que muchas personas que aún son de esta congregación, que han escuchado predicaciones duras, siguen escuchando música del mundo. Algunos hasta leen el horóscopo. Ay no, hoy leí que tenía que salir de azul porque soy Sagitario. Todo fue porque no fueron discipulados. No se permitieron discipular. Querían solamente reunirse, querían solamente invocar el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Se volvieron unos vagabundos, vacilando, jugando con esto. Y esto es de vida o muerte. Esto es serio. Ten temor. La salvación es algo precioso. No me importa cuántos años tengas aquí. No me importa. Yo he visto desastres en personas que parecían cristianos, pero nunca profundizaron. Nunca le entregaron realmente su vida. Vamos a hacer algo, no sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a empezar a llenar la librería de algunos materiales buenos. No cualquier material, pero estoy leyendo un libro viejísimo del 1700, una novela de Juan Bunyan, El progreso del peregrino. Hermanos, tienes que comprar ese libro. El progreso del peregrino. Tienes que leerlo, porque ahí te habla de que la vida cristiana no va a ser fácil, pero la meta es llegar a Sión.
a la morada eterna de Dios. Y el enemigo se te va a oponer. Confesaban sus pecados. Muchos de los que habían, estoy en el 19, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía, ¿cómo dice? Poderosamente la palabra del Señor. Y cuando llegó a este nivel el evangelio en Éfeso, ¿qué dice el siguiente versículo? Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. O sea, Pablo estaba pensando: tengo que seguir el evangelio, llevando el evangelio a todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué dice Roma? Porque era la capital mundial. Tenía que llegar al centro neurálgico de las religiones y hablarle a todo mundo. Pablo se lo propone. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. El evangelio crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Te quiero preguntar, es una de las últimas preguntas que te hago en esta tarde. ¿La palabra del Señor está creciendo y prevaleciendo poderosamente en León, Guanajuato? ¿A través de ti? ¿A través de mí? Está creciendo y prevaleciendo de forma poderosa la palabra del Señor Jesús el Cristo en esta ciudad, ¿o no? Seamos honestos. Te lo voy a decir: no. Siendo bien honestos, no lo está. Y el Señor Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ya está hecho, consumado es. Tienes todo el poder, tienes toda la autoridad, tienes todos los recursos del cielo. La sangre de Cristo ha sido derramada sobre tu vida. No necesitas más. El Rey venció a Satanás. El sacerdote pagó tu pecado en la cruz con su sangre. El profeta abrió el camino. Ya está listo el camino. Ahora vayan y hagan discípulos. Y ya vimos qué es el resultado de esto. Éfeso, Pablo. La palabra del Señor crecía y prevalecía con gran poder, poderosamente. Generó un disturbio político. Después lo puedes leer ahí con Demetrio. Generó persecución. Pero las naciones fueron afectadas por esto. Segunda Timoteo 2 es el último versículo que leemos. Segunda Timoteo 2. En primera Timoteo 1 le dice Pablo a Timoteo: verdadero hijo en la fe. Así le llama Pablo a Timoteo: verdadero hijo en la fe. Y aquí en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1 le dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, diga conmigo: esfuérzate. El cristianismo, el evangelio se trata de esfuerzo. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando del camino, de la jornada. De aquí hasta que el Señor te llame a su presencia es un camino de esfuerzo, no es un camino cómodo, no lo es. Eso sí es cierto, no va a ser cómodo, no va a ser fácil. Vienen pruebas, vienen dificultades, vienen aflicciones, vienen momentos que te vas a sentir solo. Va a haber momentos en los cuales Satanás va a pegar, va a golpearte duro. Por eso le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo sabe lo importante que es el discipulado. Timoteo, no te quedes nada más tú trabajando y haciendo todo. Encarga la palabra que escuchaste de mí a hombres fieles que se ocupen de discipular a más. Te necesitamos. El reino te necesita. Necesitas levantarte. Deja de ser un bebé. Crece. Yo me encuentro sorprendido que todavía tengo que exhortar a algunos a no faltar los domingos.
porque se fueron por ahí a una reunión familiar o a un evento por ahí o a descansar, porque es que necesito descansar. Hermano, en el cielo por toda la eternidad vas a descansar. Aquí lo único que queda es trabajar en la viña del Señor. Deja de descansar los domingos, sin decir que venir aquí en realidad es un descanso, porque no veo a nadie cargando piedras en este momento. Es que necesito un momento familiar. Cuando llegues del trabajo a tu casa, no prendas la tele y pasa tu tiempo familiar con tu familia. Disculpa el pleonasmo, la redundancia más bien. Si no has visto a tu familia porque llegas a la casa a ver Netflix, Amazon, te la pasas en el internet, no dejas el celular, no pasas tiempo con tu familia y tu familia se está perdiendo también. Y para colmo no vienes los domingos. ¡Qué vergüenza! Y más que vergüenza, ¡qué tristeza! Porque sin darte cuenta eres un vagabundo. Tú pues, dice en el siguiente versículo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, ¿qué somos? Soldados. Diga conmigo, Dios me llama a ser soldado. ¿Qué hace un soldado? Un soldado es entrenado. Un soldado sabe usar el arma. Un soldado conoce técnicas de, ¿cómo se dice? Para sobrevivir, de supervivencia, gracias. Un soldado sabe técnicas de combate. Un soldado conoce su arma y conoce al enemigo. Y está dispuesto a dar la vida por el rey por el cual pelea. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesús el Cristo, porque en el griego dice Jesús Cristo. Sufre penalidades. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, y yo veo a muchos de los que vienen aquí súper enredados en sus deudas, súper enredados en sus negocios, y más triste, veo a muchos súper enredados en el pecado, y por eso son inoperantes, son blanco fácil del enemigo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo quiero agradar al que me tomó. Él me tomó Él me sacó del infierno y me tomó y me hizo un soldado, me hizo un pastor. Y yo quiero agradarlo a Él. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Hay algunos que hacen como que luchan y no están luchando. Hacen como que se esfuerzan, pero no se están esforzando, están buscando atajos. Pero debes de luchar legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Quieres gozar de las bendiciones de ser salvo? Trabaja, ora, estudia la palabra, presenta defensa del evangelio, vence a Satanás a través de Cristo. Vénselo a través de vencer al pecado en tu vida. Dice la palabra que nuestra lucha contra el pecado aún no hemos batallado hasta la sangre, dice Pedro. Considera lo que digo, le dice Pablo a Timoteo, considera lo que digo y que el Señor te dé entendimiento de todo. Yo les digo en esta tarde, consideren lo que hemos predicado el día de hoy. Sal de aquí considerando. ¿Qué es considerar? Poner enfrente de mí lo que me fue dado y decir, esto es para mí.
Considera lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento de todo. Y es que, hermanos, la vida es tan corta y se te está yendo en tonterías cuando debieras ser un soldado de Cristo. Considera esto: ¿eres discípulo o un vago? ¿Eres un soldado o eres un blanco fácil de Satanás?